Javier era un motociclista que disfrutaba de la libertad que le ofrecía su moto. Un día, mientras recorría las calles de su ciudad, decidió detenerse en un supermercado para comprar algo de comer. Al salir, notó un bulto detrás de un contenedor. Curioso, se acercó y, para su sorpresa, encontró a un niño durmiendo en una caja de cartón. El corazón de Javier se aceleró al ver la fragilidad del pequeño, que no debía tener más de 8 años. El niño, de cabello desordenado y ropa desgastada, parecía completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. Javier se agachó y, con suavidad, tocó el hombro del niño. «Hola, pequeño, ¿estás bien?», preguntó, aunque en su interior sabía que la respuesta sería negativa. Lucas, el niño, despertó sobresaltado. Sus ojos asustados miraron a Javier como si fuera un fantasma. «¿Quién eres?», murmuró Lucas, su voz temblando. Javier sonrió amablemente. «Soy Javier, solo quería saber si necesitas ayuda». El niño se quedó en silencio, observando a su interlocutor con desconfianza. Javier comprendió que romper esa barrera no sería fácil, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo. Poco a poco, Javier comenzó a hablarle. Le ofreció un sándwich que había comprado, y aunque Lucas dudó, el hambre pudo más que su desconfianza. Con cada bocado el niño se fue relajando y finalmente empezó a contarle sobre su vida. Su madre había desaparecido hace meses y desde entonces había estado solo. «La gente no entiende. No hay un lugar para mí», le confesó con tristeza. Mientras escuchaba la historia de Lucas, Javier sintió una mezcla de compasión y frustración. No podía creer que un niño tuviera que enfrentar una realidad tan dura. «¿Tienes algo que te recuerde a tu madre?», preguntó, deseando que el pequeño encontrara un poco de consuelo. Lucas sacó de su bolsillo una carta arrugada. «Nunca la envié», dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Era una carta que había escrito a su madre, llena de preguntas y esperanza. Javier la tomó con cuidado, y sus ojos se llenaron de emociones al leer las palabras de un niño que solo deseaba ser amado. A partir de ese día, Javier decidió que no podía dejar a Lucas solo. Empezó a visitarlo regularmente, llevándole comida y, sobre todo, compañía. Con cada encuentro, la conexión entre ellos se fortalecía y Lucas se abría un poco más. Hablaba de sus sueños, de cómo deseaba que su madre regresara y de su miedo a ser descubierto por la asistencia social. Una tarde, mientras compartían un helado, Lucas miró a Javier y le preguntó: «¿Por qué ayudas a alguien como yo?». Javier, sorprendido, respondió: «Porque todos merecemos amor y cuidado, Lucas. No estás solo». El niño sonrió, pero Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que la situación de Lucas era precaria y que, en cualquier momento, podría ser arrancado de su vida. A medida que pasaban los días, Javier se veía a sí mismo cada vez más involucrado en la vida de Lucas. Cada visita le recordaba su propia infancia y las dificultades que había enfrentado. Sin embargo, había algo más en juego. Javier comenzó a investigar la desaparición de la madre de Lucas, sintiendo que había algo más profundo detrás de su ausencia. La curiosidad lo llevó a preguntar a los vecinos del barrio. Descubrió que la madre había estado involucrada en problemas con la ley, pero nadie sabía realmente lo que había pasado. Javier sintió que no podía abandonarlos en ese momento. Había un secreto mayor en juego, uno que podría cambiar la vida de Lucas para siempre. Mientras la noche caía, Javier miró hacia el horizonte. La conexión que había forjado con Lucas no solo había transformado la vida del niño, sino también la suya. En ese instante, comprendió que debía actuar, que debía defender lo que era correcto. La historia de Lucas apenas comenzaba, y él estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la misteriosa desaparición de su madre. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. Javier, el motociclista, no podía dejar de pensar en Lucas. Cada vez que encendía su moto, la imagen del niño durmiendo en la caja de cartón detrás del supermercado aparecía en su mente. Con el tiempo, decidió visitarlo con más frecuencia, sintiendo que había algo más profundo en su historia. Al llegar un día más, Javier encontró a Lucas despierto, con los ojos claros y curiosos. «Hola, Lucas, ¿cómo estás hoy?»,
preguntó Javier mientras se agachaba a su altura. El niño sonrió tímidamente, pero su mirada reflejaba una tristeza que Javier no podía ignorar. «Estoy bien», respondió Lucas, su voz suave como un susurro. «Solo tengo hambre». Javier le ofreció un sándwich que había traído. Mientras Lucas comía, Javier notó una carta arrugada en el suelo cerca de la caja. Al acercarse, vio que estaba llena de palabras escritas con una caligrafía infantil. «¿Qué es eso?», preguntó Javier señalando la carta. Lucas miró hacia abajo, avergonzado. «Es algo que mi mamá escribió pero nunca lo envió», confesó. «Ella desapareció cuando yo tenía 6 años. Dijo que volvería, pero nunca lo hizo». Javier sintió un nudo en el estómago. La historia del niño lo golpeó con fuerza. «¿Puedo leerla?», preguntó Javier con cuidado. Lucas asintió y Javier tomó la carta con manos temblorosas. Las palabras hablaban de amor, promesas y sueños. La madre de Lucas había querido que su hijo fuera feliz y que siempre recordara los momentos felices de su infancia. «¿Por qué no la enviaste?», preguntó Javier, devolviendo la carta al niño. «Porque no sé a dónde enviarla», respondió Lucas, su voz quebrada. «No tengo a dónde ir». Javier sintió una profunda tristeza. El niño no solo estaba solo, sino que también cargaba con un peso emocional que ningún niño debería llevar. «Yo te ayudaré a encontrarla», prometió Javier, sintiendo que esa misión se había convertido en parte de su vida. Con cada visita, Javier aprendía más sobre Lucas y su vida. El niño le contaba sobre los días soleados que pasaba jugando solo en el parque y sobre las noches frías que temía pasar en la caja de cartón. A medida que la conexión entre ellos se fortalecía, Javier se sentía más comprometido a ayudarlo, pero también sabía que debía averiguar qué había pasado con la madre de Lucas. Un día, mientras Javier estaba en un bar local, se encontró con Carlos, su mejor amigo desde la infancia. «¿Cómo has estado?», preguntó Carlos con una sonrisa amplia. Javier no pudo evitar sonreír también, pero en su corazón había una inquietud que no podía ignorar. «He estado ocupado», respondió Javier. «Conocí a un niño, Lucas». La expresión de Carlos cambió, y Javier notó algo en su mirada que le pareció extraño. «¿Lucas? ¿Dónde vive?», preguntó Carlos. Su curiosidad parecía genuina, pero había un tono en su voz que hizo que Javier se sintiera incómodo. «Detrás del supermercado», dijo Javier sin pensar. Carlos frunció el ceño. «Ese lugar no es seguro. He oído cosas sobre ese barrio», dijo, como si intentara advertir a Javier. Sin embargo, algo en la forma en que lo decía hizo que Javier se sintiera inquieto. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó, su voz más firme. «Solo rumores», respondió Carlos, desviando la mirada. La conversación quedó flotando en el aire, y Javier se sintió atrapado entre la lealtad hacia su amigo y la creciente preocupación por Lucas. Mientras regresaba a casa, una sombra de desconfianza comenzó a formarse en su mente. ¿Podría Carlos estar ocultando algo? Javier no podía ignorar la posibilidad de que su amigo estuviera involucrado en algo oscuro. Así Javier se encontraba en un dilema moral. Su promesa a Lucas lo impulsaba a descubrir la verdad, pero su amistad con Carlos lo mantenía atado a un pasado que ahora parecía más complicado. «Debo proteger a Lucas», pensó Javier, mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué secretos ocultaba realmente su amigo? ¿Y hasta dónde estaría dispuesto a llegar para defender lo que era correcto? Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. Javier se encontraba en su taller. La luz tenue iluminaba las herramientas esparcidas por la mesa. Su mente no podía dejar de pensar en Lucas, el niño que había encontrado durmiendo en la caja de cartón. La carta que guardaba, con la caligrafía de su madre desaparecida, resonaba en su corazón. ¿Cómo podía un niño tan pequeño enfrentar esa soledad? Justo cuando su mente divagaba, la puerta se abrió y Carlos, su mejor amigo desde la infancia, entró con una expresión ansiosa. «¿Qué pasa, Javier? Te noto preocupado», dijo Carlos, intentando ocultar su propia inquietud. «Es Lucas», respondió Javier. «Estoy pensando en cómo ayudarlo. No puede seguir así». Carlos asintió, pero su mirada se desvió. Javier notó algo extraño en su amigo, como si estuviera ocultando un secreto. «¿Estás bien? Carlos, pareces
Diferente. Solo tengo muchas cosas en la cabeza, respondió Carlos, evitando el contacto visual. Javier no podía sacudir la sensación de que algo no estaba bien. Esa noche, Javier decidió investigar más sobre el mundo de Lucas. Buscó información en Internet y se encontró con historias desgarradoras sobre el tráfico de niños. El miedo se apoderó de él. ¿Y si Lucas estuviera en peligro? Se preguntó si el entorno que había dejado atrás podía ser más oscuro de lo que imaginaba. Al día siguiente, Javier decidió confrontar a Carlos. Se encontraron en un bar local. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Javier, con el corazón acelerado, se sentó frente a su amigo. Carlos, necesito que me digas la verdad. He estado escuchando cosas sobre el tráfico de niños. ¿Tú sabes algo? Carlos se quedó en silencio. Su rostro se tornó pálido. Finalmente, exhaló un suspiro profundo. Javier, no es lo que piensas. Estoy involucrado, pero no por lo que crees. Su voz temblaba, y Javier sintió el peso de cada palabra. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que estás involucrado en algo tan horrible?, preguntó Javier, su voz cargada de incredulidad. Escucha, estoy en una situación complicada. Hay cosas que no puedo controlar. La vida no siempre es justa, dijo Carlos. Sus ojos reflejaban miedo y desesperación. Necesito el dinero, Javier. Mi familia. No puedo perderlos. La traición se instaló en el corazón de Javier, como un veneno. Todo lo que había compartido con Carlos, todas las risas y las promesas de lealtad, parecían desvanecerse. ¿Y Lucas? ¿Qué pasará con él?, preguntó, casi en un susurro. Lucas no tiene que ver con esto. No quiero que le pase nada. Pero hay personas que no pueden ser desafiadas. Si me meto en esto, puedo proteger a mi familia, explicó Carlos, suplicando con la mirada. Javier sintió un torbellino de emociones. En su mente, la imagen de Lucas, el niño dormido en su caja, se entrelazaba con la realidad oscura que Carlos estaba revelando. No puedo permitir que esto continúe. No puedo quedarme de brazos cruzados, dijo Javier con determinación en su voz. Carlos se inclinó hacia adelante. Su tono se volvió urgente. Javier, si hablas, será el fin para mí. No solo para mí, sino para todos los involucrados. No entiendes lo que está en juego. Quizás no, pero no puedo ignorar lo que está sucediendo. Necesito hacer lo correcto, afirmó Javier, sintiendo la carga de su decisión. La lealtad hacia su amigo se desvanecía ante la necesidad de proteger a un niño inocente. El silencio se hizo pesado entre ellos, cargado de un dilema moral que amenazaba con desgarrar su amistad. Javier sabía que debía actuar, pero el miedo a las consecuencias lo mantenía en un estado de confusión. Mientras salía del bar, la decisión pesaba en su corazón. No solo se trataba de traición, sino de la lucha por lo que era correcto. El destino de Lucas y el futuro de su amistad con Carlos estaban en juego. Se dio cuenta de que el momento de actuar se acercaba y la verdad debía salir a la luz. Javier respiró hondo, preparado para enfrentar lo que vendría. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. Javier se encontraba en la oscuridad del callejón detrás del supermercado, donde había encontrado a Lucas por primera vez. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para enfrentarse a Carlos. La traición de su amigo lo había dejado devastado, pero el bienestar del niño era lo más importante. Cuando Carlos apareció, Javier sintió un frío recorrer su espalda. «Javier, esto no es lo que piensas», dijo Carlos, intentando ocultar su nerviosismo. Javier lo miró con desdén. No podía creer que la persona en la que había confiado estuviera involucrada en algo tan monstruoso como el tráfico de niños. «¿Qué es lo que pienso, Carlos? Que estás vendiendo a Lucas como si fuera un objeto». La rabia y la tristeza se mezclaban en su voz. Carlos, que siempre había sido un hombre carismático, ahora parecía un extraño, su expresión de confianza reemplazada por un miedo palpable. «Escucha, Javier», continuó Carlos, su tono más desesperado. «No es tan simple. Necesitaba el dinero y no tenía otra opción. La vida no es justa y yo solo quería salir de este agujero. No sabía que esto iba a pasar». Javier sintió un golpe en el estómago. Recordó cada momento que habían compartido,
cada risa y cada plan que habían hecho juntos. ¿Y Lucas? ¿Qué tiene que ver él en todo esto? ¿Acaso es solo un medio para que tú consigas lo que deseas? La decepción era evidente en su voz. Carlos, visiblemente afectado, comenzó a tambalearse bajo el peso de sus palabras. Lo sé, murmuró Carlos, su voz quebrándose. Nunca quise que llegara a esto. Solo quería asegurarme de que tuvieras una vida mejor. Pero el mundo es un lugar cruel, y a veces uno debe hacer cosas terribles para sobrevivir. La tensión aumentó entre los dos amigos. Javier comprendió que la lucha no solo era por Lucas, sino también por el alma de Carlos. No estás sobreviviendo, Carlos. Te estás hundiendo en la oscuridad. Y si no haces algo ahora, no habrá vuelta atrás. Javier dio un paso hacia adelante, su determinación creciendo. Carlos se quedó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas. No puedo dejar esto atrás. Hay cosas que no puedes imaginar, Javier. Gente a la que debo dinero, amenazas que no puedo ignorar. Si hablo, me matarán. Si no lo hago, Lucas, él no tendrá una oportunidad. Pero no tienes que hacer esto solo. Puedes salir de este mundo. Podemos hacerlo juntos, dijo Javier, intentando alcanzar la humanidad que aún quedaba en su amigo. Lucas necesita a su padre, no a un traficante. Un momento de silencio pesado se instaló entre ellos. Carlos parecía luchar internamente, sus miedos y ambiciones chocando con el deseo de redención. Javier sabía que debía aprovechar esta oportunidad. Carlos, esta es tu chance de redimirte. No dejes que tus miedos te controlen. Finalmente, Carlos respiró hondo y asintió lentamente. Tienes razón. No puedo permitir que esto continúe. Pero necesito tu ayuda. No puedo enfrentar esto solo. La sinceridad en su voz era un rayo de esperanza, aunque Javier sabía que el camino por delante sería peligroso. Pero primero, tenemos que asegurarnos de que Lucas esté a salvo, insistió Javier. No podemos esperar más. Juntos se adentraron en la oscuridad, uniendo fuerzas por el bien del niño que había cambiado sus vidas. Javier sentía que la red de secretos y mentiras comenzaba a desmoronarse, y que la verdad finalmente saldría a la luz. Sin embargo, la batalla apenas comenzaba. Mientras se alejaban del callejón, Javier no podía evitar pensar en las consecuencias de sus acciones. La vida de Lucas estaba en juego, y aunque tenía confianza en que Carlos podría redimirse, sabía que el peligro no había desaparecido. Había más secretos por descubrir y más decisiones difíciles por tomar. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo continúa, deja tu like ahora. Eso me ayuda mucho. Javier se encontraba en su taller, rodeado de herramientas y motocicletas. La imagen de Lucas, el niño dormido en la caja de cartón detrás del supermercado, seguía rondando en su mente. La conexión que había sentido con el pequeño era inquebrantable. Había decidido que no podía dejar que esa red de tráfico de menores continuara operando sin ser desmantelada. Con el corazón acelerado, Javier recordó las palabras de Carlos, su antiguo rival, quien había revelado los secretos oscuros que lo llevaron a involucrarse en ese mundo. No tienes que hacerlo solo, había dicho Carlos, su voz cargada de un nuevo sentido de propósito. Javier sabía que tenía que actuar, pero también entendía que necesitaba un plan. Mientras revisaba sus herramientas, Javier sintió una mezcla de miedo y determinación. Él no era un héroe, solo un motociclista que había perdido su camino, pero Lucas, con su inocencia y vulnerabilidad, lo había despertado de un letargo. Con una nueva claridad, se dio cuenta de que tenía que proteger al niño a toda costa. Esa noche, Javier se reunió con Carlos en un lugar apartado, lejos de las miradas curiosas. «Necesitamos crear un equipo», dijo Javier, su voz firme. «No solo para proteger a Lucas, sino para desenmascarar a quienes están detrás de esto». Carlos asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Conozco a algunos que pueden ayudarnos, pero debemos actuar rápido». Mientras trazaban un plan, Javier recordó la carta que había encontrado en la caja de Lucas. Era un mensaje de su madre, lleno de amor y desesperación. «Siempre estaré contigo», decía. Esa carta se convirtió en un símbolo de esperanza para Javier. Sabía que debía encontrar a la madre de Lucas, no solo para darle al niño la oportunidad de reunirse con ella,
sino para descubrir la verdad detrás de su desaparición. En sus visitas, Lucas había mencionado fragmentos de recuerdos sobre su madre, como su risa y el olor a flores que siempre lo rodeaba. Esos detalles se grabaron en la mente de Javier, convirtiéndose en un impulso para su búsqueda. Los días pasaron con una tensión creciente. Javier y Carlos comenzaron a infiltrarse en el mundo del tráfico de menores, buscando información, aliados y, sobre todo, la verdad. En cada encuentro, en cada interrogatorio, Javier sentía que la red de mentiras se iba deshilachando, pero también comprendía que cada paso podía ser el último. Una noche, mientras revisaban documentos en una base de datos que habían conseguido hackear, Javier encontró algo inesperado. El nombre de la madre de Lucas aparecía en los registros, junto con una dirección. El corazón de Javier latía con fuerza. «Carlos, creo que la madre de Lucas está viva», dijo, la emoción en su voz palpable. «Debemos ir a buscarla». Carlos miró a Javier, un rayo de esperanza cruzando su rostro. «Esto podría cambiarlo todo, pero debemos tener cuidado. Ellos no se detendrán ante nada». Javier asintió, consciente de los riesgos, pero decidido. La vida de Lucas dependía de ello. Con el amanecer, Javier y Carlos partieron hacia la dirección que habían encontrado. Con cada kilómetro recorrido, la adrenalina crecía. Cuando finalmente llegaron, la casa era pequeña y desgastada, pero había algo en el aire que les decía que estaban cerca de la verdad. Llamaron a la puerta, y una mujer de aspecto cansado abrió. «¿Lucas?», preguntó, sus ojos llenos de lágrimas al ver la determinación en los rostros de los hombres. Javier sintió un nudo en la garganta. Ella era la madre que había estado buscando, pero también había un aire de misterio a su alrededor. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó la mujer, su voz temblando. «Lo tenemos», respondió Javier, «pero hay cosas que necesitas saber». En ese instante, una sombra oscura pasó por su mente. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué estaba Lucas en la calle? La historia que creía conocer ahora se tornaba más compleja. La red de secretos aún no había sido desmantelada por completo. Todo había cambiado, y Javier comprendió que su lucha apenas comenzaba. La vida de Lucas no solo dependía de él, sino de desentrañar la verdad oculta en las sombras. Había un nuevo camino por delante, lleno de desafíos y revelaciones que aún estaban por llegar. Javier sabía que debía seguir adelante, por Lucas y por todos los que habían sido olvidados. La historia no había terminado, y él estaba decidido a hacer lo correcto.